Bom dia. Todas as vezes eu hablo em castelhano, então hoje dia vamos falar em português. Não? É uma alegria estar aqui novamente. Deus nos ha regalado com este tempo e, em realidade, como falou Pancho, nosso filho menor agora está de visita a sua irmã ali em Inglaterra. E vamos chegar em casa el lunes e nosso filho vai chegar em jueves. Então, estamos estranhando harto, porque nunca nos quedamos tanto tempo afastados, no apartados, e está um pouquinho mal para nós estar lejos dele, não? Mas estamos nos acostumbrando para os tempos venideiros, quando os enviaremos para as missões. Estamos nos acostumbrando. Bueno, aqui está Irani, que já estuvo aqui neste lugar, não? A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é Satanás, pero parece que o penúltimo é o sonido, não? Eu estava aqui sentada e pensando, como somos privilegiados, como somos abençoados. Compreendendo? Temos Jesus. Temos a Jesus. Então temos tudo. Temos a Jesus, então temos todo. E o Espírito Santo de Deus tem revelado a nós Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos ha revelado a Jesucristo. E não há um maior privilégio nesse mundo do que esse. E não há privilégio mais grande neste mundo que o privilégio de conhecer a Cristo, não? Conhecer Jesus, amar Jesus. Conhecer a Jesus, amar a Jesus. E servir a Jesus. E servir a Ele. Somos um povo privilegiado. Somos um povo privilegiado. E nada nesse mundo neste mundo pode roubar de nós, pode quitar de nós esse privilégio este privilégio de conhecer Jesus, de conhecer a Jesus, amar a Jesus e servir a Jesus, servindo uns aos outros. servindo los unos a los otros. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para nós. Quando isso acontece na vida da igreja, e quando isso sucede na vida da igreja, Deus é glorificado. Deus é glorificado. E esta é a nossa razão de viver. E esta é nossa razão de viver. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Que Deus nos bendiga. Que Deus les bendiga. Temos um pouco de fobia a las gradas, não? El 23 de diciembre de 2015, ¿no? No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo. Bueno, estaba meditando en este tiempo y me ocurrió algunas cuestiones, algunas preguntas. Y una pregunta que quería hacer a ustedes: ¿cuál es el nexo de tu casamento con la vida de Dios y con la historia? ¿Me comprende, no? ¿Cuál es el nexo de nuestro casamento con la vida de Dios y con la historia? ¿Por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque algunas veces personas piensan que la vida de su casamento sí empezó en el día que hicieron el pacto y termina en el día de la muerte. Tenemos algunos hijos y nada más. Pero, ¿cuál es el nexo de nuestro casamento con la historia?
Pensamos que puede haber nexo en la cuestión de la hereditariedad, ¿se dice? Hereditariedad. Heredad. Nuestros hijos, nuestros nietos. Pasamos algunas características en causa de la ADN. Algunas veces pasamos alguna plata. No. Y parece que este es el único nexo. Nuestros hijos también tienen sus vidas. Y intentan hacer el mismo que nosotros hicimos. Se casan, crecen, transmiten características por el ADN. Si puede, pasa también alguna plata. Y listo. Después vienen nuestros nietos, que reciben también características por el ADN. Y también pasa alguna plata. Y después vienen los bisnietos. Basta, ¿no? Esta es la única conexión que tenemos con nuestros antecedentes. ¿Se dice antecedentes? Antepasados. Nuestros antecesores. Y este es el único nexo que tenemos con nuestros, como dice, antecesores, precedentes. Esto es todo. Esto es todo, queridos. No hay nada más. En este día yo quiero tentar trazar, se dice, trazar, poner un nexo de nuestro casamiento con nuestros antecesores y con nuestros predecesores o descendientes, mejor, descendientes. Yo voy a intentar. Pero antes de entrar en nuestra vida, quería que los hermanos leyeran conmigo dos textos. Uno es el texto que está, déjame encontrar, en Lucas 17, el versículo 28, y después Ezequiel 16, para empezar nuestra caminata en este día. ¿Qué dice Lucas 17, 28? ¿Qué dice? Y así vino el diluvio, vino el azufre, ¿no? En Sodoma. Yo quiero preguntarte, ¿cuáles son de las cosas que Cristo habló aquí que son pecado? Casar, darse en casamiento, ¿qué más? Comer, beber, vender, plantar y edificar. ¿Cuál de essas coisas es pecado? ¿Ah? Ninguna. ¿Y quién aquí está haciendo exactamente esas cosas? Todos nosotros. Entonces, ¿por qué Cristo habló que en los últimos días, o sea, en estos días que están viviendo, las personas harían el mismo que en el tiempo de Lot? ¿Por qué Cristo puso una carga, una conexión entre lo que estamos haciendo ahora con los tiempos de Lot hacían? ¿Por qué casar, dar en casamento, vender, comprar, plantar, edificar, por sí mismos no es pecado? Ahora, por favor, para que podamos compreender un poquito más, vamos a leer Ezequiel 16, 49.
¿Qué dice el texto? Disculpadme. Esta fue la maldad. Ahora, veamos qué Dios habla que es maldad. ¿Qué dice el texto? Quando pensamos no pecado de Sodoma, pensamos em homossexualismo, bestialismo, prostituição, adultério, que mais? Todos esses desvios sexuais. Pero, queridos, essas coisas foram consequências de uma outra situação. E qual foi a situação principal? Abundância de ociosidade. Abundância, se diz abundância? De ociosidade. Ora, como pode ser abundância de ociosidade se vendiam, plantavam, compravam e edificavam? Parece que aqui temos um enigma. Porque Ezequiel habla de abundância de ociosidade. O que é ociosidade? Não, pero aqui estavam haciendo. Aqui estavam nascendo. O que haciam eles? Comprava, vendia, casava, edificava. E o Espírito Santo chama isso de ociosidade. Um tempo atrás, eu estava estudando o assunto da pereza. Já estudado isso na Escritura, não? É um bom tema, a pereza. Porque a pereza é o mais grande inimigo que temos. Não é o diabo. Echamos a culpa do diabo. Pero ¿por que não leemos mais a Bíblia? Alguma revelação, por favor? ¿Por que não oramos mais? ¿Por que não salimos de nosso hogar e atravessamos a calle para predicar o Evangelho? Como é o nome desse demônio? Pereza, flojera. E não é um demônio, é uma atitude. E eu penso que não há nada mais daninho para a vida do cristiano do que a pereza. Agora, o interessante é que eu nunca he visto hasta hoje dia um ex-perezoso testemunhar. Eu vi ex-adicto, ex-assassino, ex-hechicero, pero nunca vi um ex-perezoso. Não se converte este tal. E estudando esse tema, eu percebi que há perezosos ativos. Há perezosos ativos. Tu miras sua vida e diz, tal pessoa é muito trabalhadora, esforçada. Não, só fazem o que querem. Se tu das outra coisa para fazer, ele não hace. A estos chamo de perezosos ativos. Então, abundância de ociosidade não significa estar fazendo nada. Significa estar fazendo as coisas que a ele le gusta e que não têm valor eterno. E a Bíblia chama isso de vanidade. Vanidade é a característica de la coisa que é oca, como é? Que não tem nada dentro, como é? Hueca. E que é a coisa hueca? Que não tem eternidade em seu contenido. A palavra nos ensina que devemos fazer todo como se não estivéssemos fazendo. Casar como se não fôramos casados. Trabalhar como se não trabalháramos. Ou seja, usar as coisas desta vida, pero não poner nosso coração em elas.
hacer todas las cosas, pero con intenciones eternas. ¿Cuál es el nexo de nuestro casamiento con la eternidad? Queridos, si nuestro blanco es comprar, vender, casar y darse en casamiento, estamos en el mismo pecado de Sodoma. No necesitamos estar en adulterio. No necesitamos estar prostituyendo. Adulterio y prostitución es consecuencia de ociosidad. Como decían los antiguos, mente vacía es taller del diablo. Necesitamos llenar nuestra mente con las cosas de Dios. Necesitamos llenar nuestro corazón con la voluntad de Dios. Porque estas ocupaciones aquí son ocupaciones de creyentes y no creyentes, de cristianos y ateos. Casar, darse en casamiento, comprar, vender, plantar, edificar. Las cosas buenas se cambian malas cuando no tienen razón eterna, cuando no apunta para la eternidad. ¿Me comprenden, queridos? ¿Me comprenden? Entonces la pregunta que se impone ahora, ¿por qué nos casamos? Porque era agradable a la vista y era buena para dar entendimiento. Estoy refiriendo a los hombres en relación a las mujeres. Agradable a la vista. Entonces nos casamos. Nos casamos. Si este fue el gran objetivo de nuestro matrimonio, entonces estamos en abundancia de ociosidad. ¿Me comprenden, queridos? Yo no sé si están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo, pero no importa. No importa. Yo quería solamente que ustedes me comprendieran. Después van a orar sobre esto. Y si no fuera de Dios, bota, rechaza, olvídate. Pero estoy muy convencido que necesitamos poner blancos en nuestras vidas. Es verdad, como ahí estamos juntos con los hombres y yo hablaba a los jóvenes que allí estaban, que a mí me gustaría de haber oído las cosas que ahora predico antes de mi matrimonio. En nuestro caso, casamos por causa del ministerio. Yo encontré a Irani en su iglesia, en São Caetano do Sul, en la Grande São Paulo, y estuve allí predicando, y hizo el apelo, ¿se dice? Apelo, ¿cómo se dice? Hacer un apelo para llamar, ¿cómo se dice? Una llamada, y él atendió, y me siguió hasta hoy día. No fue así. No fue así. Estuvimos en su iglesia y mi padre en la fe tenía una equipe misionera y yo era uno de los jóvenes de esta equipe. Y él ministró sus misiones e Irani y un grupo de jóvenes de su iglesia se entregaron al Señor y fuimos juntos para un instituto bíblico. Y antes de eso yo estaba en Amazonas trabajando con indígenas. Y en esta pasada por su ciudad, yendo para este instituto, ahí Irani se entregó al Señor en las misiones y fuimos juntos. Y nos noviamos, se dice, en un pueblito indígena, y nuestro primer anillo los indígenas nos dieron, anillo de noviazgo. Y casamos por causa del ministerio. Por supuesto que nos amábamos y nos amamos, pero casamos por causa del Señor,
de las misiones de la Iglesia de Cristo y no nos arrependemos. Entonces, el nexo de nuestro casamiento es con la iglesia, es con el pueblo de Dios, y a Dios gracias. Y en el día 19 completamos 46 años de casado, en el próximo 19. Y me parece que va a dar certo, parece que va a funcionar. No tenemos 46, pero parece que va a funcionar nuestro casamento. Y nuestra vida está totalmente involucrada con las cosas del Señor, totalmente. No hay espacio en nuestra vida, en nuestro hogar, para otra cosa que no sea servir a Dios, sirviendo al pueblo de Dios. Esta es nuestra ocupación. O sea, estamos buscando no tener ociosidad en nuestras vidas. Ahora, hablando de esta manera, los hermanos pueden pensar, entonces también no debemos trabajar más. No, claro que sí. El trabajo funciona para sostener nuestro ministerio. Porque tenemos un ministerio, tenemos un trabajo. La gran conexión de nuestro casamento aquí en la tierra es con una persona llamada Abraham. Es la gran conexión. Yo quería tomar un tiempo de ustedes, hablando un poco de la vida de Abraham y intentando mostrar el nexo que hay entre nosotros y Abraham. La palabra dice que nosotros somos hijos de Abraham, hijos de la fe, hijos de Abraham. Porque hijos de Abraham no son los que son hijos según la carne, pero son los hijos según la fe. O sea, somos nosotros. Nosotros somos los hijos de Abraham. Y la palabra nos exhorta, ali en Efesios capítulo 4, versículo 1, si están anotando por favor, que dice que debemos vivir en acuerdo con la vocación que tenemos. ¿Cómo está en castellano? Así mismo. Debemos vivir de manera coherente con nuestra vocación. Yo creo, hermanos, que hay muchos hermanos en la iglesia que viven una ansiedad profunda porque sus vidas no tienen nexo con su vocación. Creen en alguna cosa, pero viven distinto de aquello que creen. Y me parece que es la más grande fuente de infelicidad del ser humano. Creer y no conseguir vivir según lo que cree. Y por eso Pablo nos exhorta que debemos vivir de manera digna de la vocación con que fuimos llamados. Ahora, antes de hablar de nuestro llamado, quiero hablar del llamado de Abraham. Somos hijos de Abraham. Si alguno de ustedes no cree de esta manera y no ven de esta manera, ¿qué tal si leéramos en Romanos 9:8? Oscar, ¿alguien puede traer un poquito de agua para mí? Yo he dejado la botella abajo. Ahí está, tiene una botella aquí. Muchas gracias. ¿Qué dice el texto? 9:8 de Romanos. No sé si es el frío, pero yo estoy con mis oídos un poco cerrados, no sé. Parece que no escucho, tal vez porque ustedes no están hablando. Tal vez. Vamos a hablar este texto muy fuerte, más fuerte. Entonces, ¿quiénes son los hijos de la promesa? Nosotros. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Nosotros.
Ahora, ¿cuál es la implicación del hecho que somos hijos de Abraham? ¿Cuál es la implicación? Tenemos las mismas bendiciones. Todas las bendiciones que están sobre Abraham están ahora sobre nosotros. Amén. Amén, queridos. Todas las bendiciones que Dios ha dado a Abraham no fueron para Abraham, fueron para nosotros. Porque somos bendecidos en Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, nos llamó juntos. Estábamos en los lomos de Abraham. Allí estábamos, ¿no? Bueno, tenemos las mismas bendiciones, o sea, tenemos los mismos privilegios. Privilegio de servir al Señor, privilegio de ser hijo de Dios, pero todo privilegio tiene su responsabilidad. Todo bônus tiene su responsabilidad. Todo que Dios nos da con bendición tiene también su comprometimiento. Bueno, cuando Dios habla a Abraham, Él dice que en Génesis 17, 9, vamos a leer ese texto. 17, 9, dice que Dios habló a Abraham y dice, tú guardarás mi pacto. ¿No? 17, 9. Así está, ¿no? En tu versión. Tú guardarás mi pacto. Tu semilla, después de ti, en sus generaciones. O sea, así como Abraham debería guardar el pacto de Dios, también nosotros debemos guardar. O sea, tenemos la misma bendición, pero también tenemos el mismo compromiso. Tenemos el mismo compromiso. Y también tenemos la misma vocación. Tenemos la bendición, tenemos el mismo compromiso de guardar el pacto y tenemos la misma vocación. Ahora, ¿cuál es la vocación? ¿Cuál es la vocación de Abraham? ¿Cuál es la vocación? Vamos en capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3. Capítulo 1. Dios habló a Abraham. ¿Qué habló a Abraham? Sale de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, para la tierra que yo te he de mostrar. El comprometimiento con el Señor comienza con renuncia. Comienza con dejar. Este verbo dejar, tú vas a encontrar en Efesios capítulo 5, cuando habla que el hombre deja su padre y su madre y se une a su mujer y serán dos en una sola carne. Mira, yo siempre puso énfasis en el verbo unir. Siempre. Porque es verdad. Pero para que haya unión, debe haber dejar. No hay posibilidad de sermos unos si no dejamos, si no renunciamos, si no abandonamos. Y solamente como nota de rodapié, quiero decirles, yo hablé un poco a los hombres, si me acuerdo, de los 4 grandes problemas que hay en los matrimonios. No sé si tú te encajas en alguno de estos. Primeiro grande problema en el matrimonio es la cuestión de la relación con los parientes. No, ahora tú no debes pensar en ti. Tú debes pensar en algún vecino que tienes, que tiene un serio problema con la influencia de los parientes en el casamento. No eres tú, por supuesto, ¿no? El segundo gran problema es la administración de la economía. También no es contigo. El tercero gran problema, la crianza de los hijos.
Y el cuarto gran problema, la relación sexual. Durante este tiempo que estoy en el ministerio, percibí que los problemas del casamiento son más o menos estos cuatro. Hay variaciones de esos cuatro problemas, pero en el fondo son conectados, los problemas son algunos de estos. La conexión con los parientes es un problema serio. Y Abraham tuvo problema, porque el capítulo 11 dice que Taré tomó a Abraham y llevó para Harán en dirección a Canaán. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué Taré, el padre de Abraham, llevó? Porque dice el texto que Taré tomó a Abraham y llevó consigo. No fue que Abraham levou Taré, Taré levou Abraham. Pero Taré, ¿quién era Taré? Un adorador de dioses extraños. No era un hombre que obedecía a Dios. Y aquí parece, y es solamente un pensamiento mío, parece que Taré tenía un vínculo de alma con Abraham muy fuerte. Y no permitía que aquel hombrecito, Abraham, de 75 años solamente, saliera solito por el mundo. Tenía apenas 75 años, un adolescente. ¿Cómo podemos dejar a este niño salir por ahí sin rumbo? Diciendo que va a ir para una tierra que no siquiera sabe dónde es. No puede dejar a este niño salir así. Es un loco. ¿Quién nos cuenta esa historia bien? Es Esteban, en el capítulo 7, que nos muestra que Dios habló a Abraham por lo menos 2 veces. Y cuando estaba en Harán, el padre de Abraham murió, y ahí Dios le habló. Y aquí está el capítulo 12. El capítulo 12 acontece después de la muerte de Taré. ¿Cuál es la aplicación que quiero hacer? Si queremos tener un casamento que tiene nexo, déjame usar una expresión que no es, estaba intentando buscar una expresión mejor. Si queremos tener un casamento que tiene nexo con la historia de Dios, es interesante hablar de la historia de Dios porque parece que empezó un día, va a terminar otro. Historia en términos de Dios mismo. Si queremos tener nexo nuestro casamento con Dios, necesitamos dejar para atrás la cultura que tenemos hasta ahora, porque abandonar padre y madre está hablando de abandonar la cultura, de dejar las cosas que aprendemos hasta aquel día y entrar en una nueva historia. Podemos salir de cerca de nuestros padres y vivir a 8, 10, 20 mil kilómetros y aún así llevar la cultura antigua. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres se quejan diciendo, en la casa de mi padre yo tenía esto, esto y esto? Y los hombres dicen, pero mi mami hacía esto y esto y esto para mí. Y cuando estoy de mal humor, se dice, mal humor. Cuando estoy de mal humor, les pregunto, entonces, ¿por qué tú no te has casado con tu papi? ¿Y por qué tú no te has casado con tu mami? La cuestión no es la geografía. La cuestión es aprender con Dios una nueva historia. Es aprender con Dios a crear una nueva cultura, conectada a la voluntad de Dios. Amén, queridos. Cuando nós nos casamos, no nos casamos por voluntad propia. Nos casamos porque Dios nos juntó para servirle a Él. Nuestro casamento no termina en comprar, vender, casarse, darse en casamento, plantar, edificar para dejar una buena herencia para los hijos. Nuestro casamento no es esto. Nuestro casamento está aquí en la tierra para que sirvamos a la voluntad de Dios.
Por eso nos casamos. Aun que en este momento del matrimonio no teníamos la convicción, la clareza, se dice claridad, la claridad como tenemos ahora. Dios creó el casamiento para un fin, para la gloria de Él. Ese es el fin del casamiento. Y si nos casamos porque era agradable a la vista y bueno para tener entendimiento, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Yo no voy a hablar de los otros 3 puntos. Quiero hablar hoy día solamente de este. La necesidad de buscar de Dios una nueva cultura, un nuevo objetivo de vida, que no es casar, ni darse en casamiento, ni comprar, ni vender, ni plantar. Esas cosas hacemos para sostener las otras. ¿Me comprende, no? Tenemos un ministerio como familia. Por supuesto que debemos trabajar para mantener este ministerio. El importante es el ministerio. En los momentos de, como dice, de vacación, los momentos vagos, tenemos una profesión. Servimos a Dios de tiempo completo. Amén, queridos. Servimos a Dios de tiempo completo. Todos nosotros. Es verdad que en la iglesia hay aquellos que sirven a Dios y aquellos que tienen un trabajo secular. Queridos, en la mente de Dios no es así. Dios no hace esa distinción entre ministerio y servicio secular, porque para Dios es una sola cosa. Y como nos habló una vez un hermano, Dios no está interesado en hombres de tiempo integral. Dios está interesado en hombres de corazón integral, que sirvan a Dios donde sea, donde están, y trabajan con su casamento para servir al Señor y marcar la historia, y marcar su tiempo, marcar su generación. Nosotros no podemos pasar de esa vida y no marcar personas, marcar con la cruz de Cristo, marcar con la vida de Dios. Amén, queridos. ¿Me están comprendiendo? ¿Podemos seguir? Tenemos la misma vocación. Ahora, yo quería leer con ustedes el capítulo 18, el versículo 19. Pero yo voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. No sé si el 60 o 95, pero yo tengo acá 18, 19. Mira, porque yo le he escogido. Dios está hablando de quiénes? De Abraham. Por favor, mantenga aquí aquí atrás, mantenga en el cerebro, mantenga la idea, el hecho de que nosotros tenemos la misma vocación, la misma bendición, el mismo trabajo de Abraham. Entonces lo que Dios habla de Abraham está hablando de nosotros. Entonces, ¿qué habla Dios en este texto? Porque yo le he escogido. He escogido ¿para qué? ¿Qué dice en la versión que tienes? ¿Para bendecir las naciones de la tierra? No. ¿Qué dice el texto? Para que mande a sus hijos y a su casa después de él. ¿Cuál era el gran trabajo de Abraham? Poner en orden a sus hijos, para que sus hijos andaran en el camino de Dios, para que sus hijos andaran en los juicios de Dios. Ese es el gran ministerio de Abraham. Y él dice a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia, juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que ha dicho acerca de él.
¿qué habló Dios acerca de Abraham? Que a través de su familia, a través de su familia, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esta era la promesa de Dios para Abraham. Que todas las naciones, después en el capítulo 12, Dios dice que en ti serán bendecidas todas las familias. Y en el capítulo 18 dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. Cuando una familia crece, ela se cambia en una nación. Cada uno de nosotros, en la medida que nuestra familia va creciendo lateralmente, pero también creciendo en términos de generaciones, nuestra familia se está estableciendo como una nueva nación. ¿Me comprende, hermanos? O sea, el trabajo de Abraham era proveer para Dios un canal, ¿se dice canal? Para que a través de este canal Dios pudiera bendecir a todas las familias de la tierra. O sea, nuestra familia es un instrumento de Dios, es la herramienta de Dios para que las naciones sean bendecidas. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién bendice a las naciones? ¿Abraham o Dios? Dios. Pero Dios necesita de un canal. Dios necesita de un tubo, se dice, un tubo, para a través de este tubo traer agua a los sedientos. Y queridos, nuestro ministerio es el mismo. No tenemos ministerios, no tenemos vocaciones distintas de la vocación de Abraham, no tenemos. Entonces, nuestra más gran tarea es poner nuestros hijos en los caminos de Dios. Poner nuestros hijos como aquellos que aman a Dios. Queridos, mi oración y la oración de Iraní es solamente una con relación a nuestro hijo soltero que está en la casa. Que él ame a Dios con todo su corazón. Yo no tengo ningún otro proyecto además de este. Porque si él amara al Señor de todo su corazón, él va a servir a Dios en lo que Dios quiera. Por supuesto, yo debo proveer para él ejemplo. Irene me está pidiendo que les cuente un poco de cómo decoramos, se dice, decoramos el cuarto donde su cuarto. Primero, hay un versículo grande: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu fuerza. En la cabecera se dice, en la cabecera. Él llega de su cama y se encuentra con este cuadro. También pusimos mapa mundi, porque queremos que él tenga el mundo como su blanco. No, queremos que él tenga el mundo como su blanco. Y como los asuntos en nuestra casa están alrededor de estas cosas, entonces siempre están allí el ministerio, la vida de la iglesia, siempre, siempre, siempre. Y un día estábamos de viaje para el norte de Brasil, y un viaje un poco largo, son 35 horas. Y estamos juntos, y a él no le gusta pasar tanto tiempo en un coche. Y estaba aburrido, faltaba algún tiempo para llegar a nuestro destino, pero él estaba aburrido. Y pasamos por dentro de una pequeña villa, y una villa muy pobre. Y se percebía dentro de las casas, si se puede llamar de casas. Y él miraba, padre, ¿cómo viven esas personas? Me dijo, así viven. ¿Y por qué viven así? Y yo le dije, por causa del pecado. Porque el pecado produjo acúmulo de bienes en unos y falta de bienes en otro. Y él preguntó, ¿y qué se puede hacer? Y yo querido, debemos predicar el evangelio. Pero un poquito antes, estábamos hablando, y confieso que hablé en hora equivocada, porque estaban viajando casi 20 horas,
y le pregunté si él tenía el deseo de ser misionero, y digo, no, nunca, porque él no le gustaba de viajar tanto tiempo. Eu confesso que perguntei em momento equivocado, não? Pero quando ele me perguntou sobre essas pessoas, e falei do pecado que produz esse tipo de situação, ele me perguntou, pero o que podemos fazer? Eu digo, podemos predicar o evangelho para essas pessoas, porque se elas se entregam a Cristo, Cristo cambia sua vida e traz prosperidade na vida. Ele disse, Padre, eu quero ser missioneiro para predicar para essas pessoas. Bueno, já está, como se diz, fisgado. Como se diz? Quando ele pez agarra a carnada, como se diz? Mordió a carnada. E quem lançou a carnada foi Deus, não foi eu. Está comprometido com Deus. E nossa compreensão, hermanos, é que se não temos filhos para servir ao Senhor, não sei se vale a pena. Para que nossos filhos se casem, se deem casamento, compram, vendem, edificam, plantam, não vale a pena. Então, creio que devemos poner nosso coração nisto, para que a vida de Deus se manifeste em nosso hogar, e que nossa casa seja lugar através do qual Deus vai bendecir a todas as famílias da terra. Há uma porção das Escrituras muito interessante, que é Lucas 15, que habla de 3 parábolas. ¿Se acuerdan o não? 3 parábolas, e habla de 3 coisas perdidas. ¿Se acuerdan? La oveja perdida, la moneda perdida e el hijo perdido. Não vou entrar em las parábolas, pero quero chamar sua atenção para como termina elas, como termina. De hecho, las 3 parábolas son una sola. Son una sola. ¿Cómo terminan las parábolas? ¿Ah? Fiesta. Expanda más, por favor. Fiesta con los vecinos. Las 3 parábolas terminan con alegría de los vecinos. Quando a vida de Deus é restaurada em nosso hogar, quem se alegra são os vecinos. Que lhe parece? Coincidência da Escritura? Não. Porque na mente de Deus, Deus nos põe a viver onde vivimos para a alegria de los vecinos. Ou a ti te parece que Deus está preocupado com tu conforto? Se Deus não se preocupou com o conforto de Jesus, vai preocupar-se com tu conforto? Onde Cristo nasceu? Em um pesebre. Onde foi posto depois de nascer? Não era uma cuna. Era aquele lugar onde os bois comiam. E como viveu ele? Como pobre. Porque o objetivo de Deus não era o conforto de seu hijo, o desejo de Deus era a salvação de los hombres. E creio que Deus não cambiou. Deus não cambiou. Quando Deus leva a Abraão para a terra prometida, a Escritura diz que Abraão não tinha uma casa. Onde habitava Abraão? Em tendas, em carpas. Por quê? Porque naquele tempo o Banco Nacional de Habitação estava cerrado e não tinha préstamos para comprar casas. Assim foi? Não. Abraão tinha harta plata. Mas por que não construiu uma casa? Porque tinha uma consciência. Eu não sou de aqui. Eu não sou de aqui. Eu vivo aqui, mas não sou de aqui. Eu tenho blanco, eu tenho blanco mesmo, uma meta. Eu tenho uma meta mais allá do que a casa, que o coche, que a roupa, que o diploma, que mais? As coisas com as quais sonhamos.
por favor, não salga de aqui com a impressão que estou ensinando a não trabalhar, a não estudar. Não estou dizendo isto. Estou dizendo que mi trabalho é a maneira que Deus usa para sostener-me no ministério. Mi trabalho é a maneira de Deus me usar para chegar em pessoas que não las encontro em las reuniões da igreja. Quantas pessoas em tu trabalho não frequentam o mesmo lugar que tu frequentas? Que todavia não nasceram de novo? Quantas? Quantas, queridos? Hã? Pergunta é: quantos conheces tu em tu trabalho que não estão contigo na mesma igreja, que não conhecem todavia o Senhor? Quantos? São poucos. São muitos. E em causa disto, Deus te pôs nesse lugar. Ou a ti te parece que Deus lhe pôs ali para que tu ganharas plata? Se Deus quisesse dar plata a ti, sustentar a ti, Ele te sustentaria sem emprego. Há algum hecho bíblico que comprova isto ou não? Sim. 6 milhões de pessoas no deserto. E nenhuma delas morreu de hambre. Não havia ansa, não havia supermarket, não havia nada disso no deserto. E havia ouro em los bolsillos del pueblo, pero não havia onde comprar. O que lhe parece? E Deus tuvo então um grande problema. Não há lugar para que o povo compre as coisas. ¿Sí? Deus se preocupou com isso? Não. Deus sostuvo aquele povo durante 40 anos. E nenhuma das pessoas morreu de hambre. Agora, depois, morreram de tanto comer. ¿Se acuerdan? Quando pediram carne, o Senhor enviou codornizes, se diz? Codornizes. E pessoas comiam com tanta gula que carne saía por los narizes. Por la nariz. É decir, que nenhuma pessoa morreu de hambre. Morreu de tanto comer. Que me parece que esse é nosso grande problema. E a questão da roupa? Como foi a questão da roupa? Não se envelhecia. Não se envelhecia. Durante 40 anos. Agora, a mim me gostaria de saber uma cosita com as irmãs que estavam naquele tempo. Iam a los cultos durante 40 anos com a mesma roupa. Interessante, não? O sapato não se gastava. Que mostrou Deus a nós? Que Ele tem capacidade para sostener-nos. O trabalho dignifica ao homem. O trabalho é uma porta onde entramos para predicar o Evangelho. Pero Deus não toma por base nosso trabalho para nos sostener. Amém? E por que habitou Abraão em carpas? Porque tinha a consciência de que era peregrino. E a Escritura diz que ele habitou com Isaac e Jacob. Ou seja, a maneira de viver de Abraão foi passada para seus filhos. Esse é o legado que Abraão deixou para seus filhos. E que nos ensina a carpa? Que nos ensina? A carpa nos habla de mobilidade. A carpa nos habla de disponibilidade. A carpa nos habla de desapego. A carpa nos habla de disponibilidade delante de Deus e de simplicidade. E eu não estou falando, queridos, que nós outros devemos vender a casa e comprar uma bela carpa. Não. Estou falando que em nosso coração devemos habitar em carpas. A questão não é a casa, a questão é o coração.
Durante um tempo de meu ministério, eu trabalhei com os gitanos, ali no interior de São Paulo. E eles habitam um bairro muito rico em Campinas. Vocês aqui dizem pituco, não? Um bairro pituco, granfino, elegante. E ali eles habitam. Casas tremendas. Pero quando tu entras na casa e sigues entrando, atrás da casa há o pátio. E ali há uma grande carpa. Eles vivem ali, na carpa, não vivem na casa. A casa é solamente para ostentar e para dizer, somos ricos. Mas não vivem ali. O coração deles não está na casa, está na carpa. Ou seja, a questão não é ter alguma coisa. O problema é quando esta coisa nos tiene. Esse é o problema. O problema é quando nossa vida está alrededor dessas coisas. O grande objetivo é ter. Pero, queridos, não é este o objetivo de Deus para nós. O objetivo de Deus para nós é que seamos hijos dele e hagamos sua vontade. Esse é o grande objetivo de Deus. Déjame caminhar contigo e com Abraão em sua viagem. Abraão saiu de Ur, e a palavra Ur significa luz ou llama de fogo. E diz que ele camina e chega hasta Siquém. Siquém. E ali em Siquém, ele põe sua carpa e ali habita. E nesse lugar, ele edifica um altar ao Senhor. Há na vida de Abraão 4 grandes altares. 4 grandes altares. O primeiro foi este: entra na terra e edifica um altar ao Senhor. Edifica esse altar a Deus. Qual é a ideia do altar? O altar não habla de adoração, vida de adoração, pero também o altar habla de sacrifício, de renúncia, de entrega. Eu creio, queridos, que necessitamos ensinar a nossos filhos e ter em nosso hogar esta atitude de adoração, de sacrifício, de renúncia. Ensinar a nossos filhos que nossa vida não está na abundância de bens que temos. Nossa vida está em el Senhor. Amém? Uma coisa que me preocupa muito, me preocupa harto, é que não estamos ensinando a nossos filhos uma vida de fé. ¿Por quê? Não necessita, temos a tarjeta de crédito. Temos as coisas desta vida. E nosso estilo de vida, nossa cultura está totalmente em contra da vida de fé. Agora tu pode dizer, Jamé, viver por la fé é questão de missioneiro. Não. A palavra nos ensina que não é possível agradar a Deus sem fé. É impossível. Então, ter fé é uma característica do cristiano e que todos devem ter. É impossível servir a Deus sem fé. E a fé é a certeza se diz, de las coisas que não vemos, pero a firme convicção de aquilo que esperamos. E necessitamos ensinar isso a nossos filhos, a ter uma vida de expectativa em Deus. Quando os filhos entram na universidade, a primeira coisa que a universidade vai fazer é quitar a fé do coração de nossos filhos. E aí nos angustiamos, porque percebemos nossos filhos se alejando de Deus. Pero há uma lei de física que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço e no mesmo tempo. Como aplico física neste caso? Solamente quero dizer-lhes que as leis de física foram criadas por Deus. O homem compreende as leis de física. O que quer dizer com isto? Se nossos filhos
están llenos de Dios, no cabe otra cosa en sus vidas. No cabe. Algunos padres, en el extremo, sacan los hijos de las universidades porque están se llenando de las cosas del mundo. Pero, queridos, la solución no es sacarle de la facultad, porque en todos los lugares la presencia del mal camino, ahí está. Ahora, si eles forem llenos del Señor, no hay posibilidad que nada entre en sus vidas. Y aquí hay otro principio de física, el principio de los vasos comunicantes. ¿Conocen, no? Si tú pones un vaso lleno y a su lado un vaso vacío y hay comunicación entre ellos, el lleno va a llenar el vacío. Si nuestros hijos están llenos de Dios, van a llenar aquellos que están a su lado, que están vacíos. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto, en primer lugar, es tener la convicción que tenemos la misma responsabilidad de Abraham y que estamos aquí para que la nación sea bendecida. Amén. La nación que está viviendo a su costado, esa nación necesita ser alcanzada. Ahora, para isso, necesitamos ordenar nuestro hogar, ordenar nuestra casa. Después de eso, enviar nuestros hijos a las escuelas, a las faculdades, para que ali predique el Evangelio. Como consecuencia, van a ganar un diploma. Pero el diploma es consecuencia, no es la meta. No sé si me están comprendiendo. Yo no estoy preguntando si están de acuerdo. Estoy preguntando si están me compreendendo. Porque para mí es más importante que concordar ahora. Es importante que me comprendan, hasta para discordar. Si somos hijos de Abraham, tenemos la misma responsabilidad de trabajar con nuestros hijos para que anden en el camino de Dios, para que sean llenos del Espíritu Santo, para que a través de ellos Dios pueda bendecir a todas las naciones de la tierra. Bueno, volvemos al altar. ¿Dónde fue puesto este primer altar? Entre los dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Entre los montes fue puesto el altar y donde Él puso su carpa. Queridos, en este mundo estamos cerca de la bendición de Dios, por supuesto, pero también estamos cerca de la maldición que está en el mundo. Y ali devemos poner el altar de Dios como alguna cosa bien sólida, bien marcante, bien concreta, para que la maldición del mundo no entre en nuestros hogares. El segundo altar fue en Betel. Betel significa casa de Dios o luz. Interesante que ele sale de Ur, que es luz, y viene para Betel, que es luz. Pero la luz de Ur era una luz humana y Betel era luz de Dios. Sale de la luz humana, sale de la influencia humana y entra en la influencia de Dios, la luz de Dios. Y en ese lugar, Abraham edifica su segundo altar. Ahí está. El tercer altar acontece cuando Abraham vuelve del Egipto. ¿Qué fue a hacer Abraham en el Egipto? ¿Quién se acuerda? A buscar comida. Porque en Canaán no había comida. Havia uma grande hambre. Ahora pergunto a ti, ¿Dios le mandó buscar comida en Egipto? Una cosa que quiero alertar, debemos tomar cuidado en los momentos de vulnerabilidad, en los momentos que estamos un poco débiles, porque es en este momento que Satanás vendrá contra nosotros con toda su fuerza. ¿Dónde encontro bases para isso? Mateus 4.
quando Jesucristo foi para o deserto. E diz a palavra de Deus que ele ayuna 40 dias, depois de los quais tuvo hambre. E neste momento Satanás chega. Satanás não chegou antes, porque Jesus não tinha vulnerabilidade. Pero quando chega o momento da vulnerabilidade, Satanás ali está. Sabemos que Satanás está ao nosso alrededor todos os lunes por la mañana. Parece que sim, né? Lunes por la mañana é terrível. O texto nos habla que Ele está ao nosso alrededor todos os dias, buscando a quem pueda engolir, tragar. ¿Se diz tragar? Sí, pero tragar significa comer sem mastigar, sem mascar. E Satanás está ao nosso alrededor. Está aí. Pero não temos medo a Satanás, porque mais grande é aquele que está dentro de nós outros do que Satanás. Amém? Solamente ponemos trancas, não permitimos brechas, nos cuidamos para que Satanás não encontre nada em nossas vidas. Amém? O que sucedeu? Abraão teve hambre. E onde foi buscar comida? Egipto. E o que sucedeu quando entraram em Egipto? Mentiu. Por quê? Porque o rei, a ele lhe gustavam mulheres bonitas. E estava entrando agora com Abraão, uma adolescente hermosíssima, com seus 90 anos. 90? 89 para 90. Lindíssima. E que hace Abraão? Por favor, Sara, tenha misericórdia de mim. E diz que sou tu hermano, por favor. El padre de la fé não tuvo fé para quedar-se em la tierra de la hambre, esperando la provisión de Deus. Toma cuidado com os momentos de vulnerabilidade em sua vida. Muitas vezes, nesses momentos, tomamos decisões terríveis. Quando tu estiver em uma crise, não hagas nada. Espere em Deus. Espere em Deus. Não permita que a crise te leve para caminhos alejados de Deus. Amém? Não tome soluções, tome soluções, está bem? Não tome decisões neste momento. Espere em Deus. E se Deus não te habla nada, que deves fazer? Nada. Espera. Deus pode dar-te 3 palavras: sim, não ou espera. E para mim, a espera que Deus me hace esperar, para mim é pior. Senhor, diga logo que tu não queres. Ou me diga sim. Pero a espera também é um tempo de trabalho de Deus em nós outros. Quando Deus diz a ti, espera, o Espírito Santo está trabalhando em ti. Porque uma das características do servo de Deus, de la serva de Deus, é a paciência. E que produz a paciência? A tribulação. A tribulação produz paciência, a paciência esperança. A esperança não confunde. Se tu estás orando a Deus pedindo paciência, aí está a razão das tribulações. Deus, por que estou pedindo paciência e vem tanta tribulação na minha vida? Tu estás pedindo paciência, porque a paciência é produto de tribulação. Não pode vir paciência sem tribulação. Me está compreendendo ou não? A Deus graças por el fruto de la tribulação. Alabado seja Deus. E se não aprendemos agora com esta tribulação, agora,
vendrá otras tribulaciones hasta que aprendamos a ser pacientes. Y la paciencia no es pasiva. La paciencia es actitud de esperar que Dios haga. Y Dios va a hacer. Amén. Dios va a hacer. Abraham entra, entrega a su esposa, poniendo en riesgo la nuestra história. Eu creio que Irani falou sobre isso ontem, não? Um pouco, não? Irani está falando da atitude de Sara. Sara poderia dizer, não vou obedecer-te. E que hizo Sara? Obedeceu. Se arriesgando. Pero quando Sara obedeceu, ou se sujeitou, ela se sujeitou como al Senhor. E quando nós nos sujeitamos como al Senhor, Deus se encarga de nos proteger. Não tenha medo de obedecer. Não tenha medo de sujeitar-se, porque Deus vai proteger tua vida. Amém? Não tenha medo disto. O quarto altar de Abraão foi no Monte Moriá. O que sucedeu ali? O que sucedeu em Moriá? Deus chama a Abraão e Deus é muito meticuloso, não? Porque Ele diz, toma tu hijo, el hijo a quienes ama, tu único hijo, Isaac. Só faltou dar o nome de Ruth, não? Como se chama o número? El CI. Só faltou o número de CI de Isaac, para que Abraão não se confundiera. Tu hijo, tu único hijo, el hijo a quien amas, a Isaac. E me entrega este hijo. Uma notícia de rodapé. Eu tenho dúvidas se Abraão charlou com Sara sobre o assunto. Eu tenho dúvidas. Me parece que Abraão deve ter falado, querida, vou com Isaac em um partido de futebol, alguma coisa. Não falou que ia matar o filho. Eu tenho dúvidas se ele falou com Sara. O quarto altar habla de la renuncia de nuestros planos. ¿Quién era Isaac? Isaac era la historia adelante. Isaac era el cumplimiento de la promesa. Isaac era toda su esperanza. Y Dios le pide, entrégame todo esto. Y Abraham entrega. Para Dios, el hijo murió. Para Dios, Isaac murió. Como el hijo de Dios también murió en otro Moriá. Son los 4 altares.